Hola, 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 Pati. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? One, two, mic check. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Pere Ortín, el director de Altair Magazine, y ella es Pati Godoy. O bueno, yo soy Pati Godoy y él es Pere Ortín. Depende según cómo se mire. Hemos venido a hablarles de los desiertos de Sonora, pero como hoy es el primer día del Gabo y entendemos que todos están un poquito cansaditos ya, es un poco tarde, todos tenemos unas ganas tremendas de bebernos una cerveza. Entonces, hemos preparado una cosa un poquito especial para ustedes. Hay gente como, antes estaba aquí en este mismo lugar, el profe Omar Rincón, y él que le gusta hablar de periodismo performático, performativo. Hemos preparado una cosita un poquito especial para ustedes, que si les parece, vamos a presentar, ¿ok? Dime. El micro suena un poco fuerte. ¿El micro suena un poco fuerte? No sé, no me escucho a mí mismo. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. ¿Me separo un poquito? Vale. ¿Qué es Los desiertos de Sonora? Una crónica interactiva, un poema audiovisual, un reportaje documental, poético, un ensayo de periodismo narrativo expandido en 360 grados. Bueno, Los desiertos de Sonora es lo que podríamos definir como un OVNI, objeto periodístico no identificado. Si Los desiertos de Sonora fueran un libro, el librero o la librera no sabrían en qué sección de su librería colocarlos. Pero es más que un libro. Es un experimento de periodismo narrativo expandido y crónica literaria audiovisual interactiva producido por la publicación barcelonesa que dirijo, Altair Magazine, altairmagazine.com, y que se abre a diversas ventanas transmedia. ¿Es un libro? Sí, es un libro en formato aparentemente de una revista en el que 18 autores y autoras nos plantean un viaje físico, literario, intelectual y sentimental por los caminos polvorientos del noroeste de México para descubrir los enigmas de un territorio extremo de la mano de los detectives salvajes de Roberto Bolaño, siguiendo los senderos de papel de un fascinante atlas de Sonora creado por el profesor Julio Montané, que fue pieza central en la imaginación literaria de Bolaño a la hora de construir este universo literario en el desierto que une o separa, según se mire, México de Estados Unidos. Los desiertos de Sonora también es un carnet de voyage, un diario de viajes, en el que durante los 4 años que ha llevado la concepción y el desarrollo de este proyecto, entre 2015 y 2018, y los 4 viajes que hicimos a los desiertos de Sonora, desarrollamos crónicas de lo que definimos como periodismo collage, un periodismo que trata de enfrentarse a otra manera de contar estas historias. Los desiertos de Sonora también es una exposición que se enfrenta al vacío que supone un White Cube, un museo de arte contemporáneo en el que vamos a dialogar para construir una reflexión sobre cómo se inventan los territorios literarios, artísticos y cómo el periodismo se enfrenta al abismo de la no ficción. Es también una pieza de periodismo performativo, periodismo en directo, donde estamos tratando de construir un formato en el que el periodismo se lleva al teatro, se lleva encima de las tablas. También es un documental interactivo web, losdesiertosdesonora.com, en el que se articula una voz poética en diversos capítulos en los que se suceden fragmentos periodísticos, poéticos, acompañados de entrevistas, videos, ensayos fotográficos, imágenes en 360 grados, mapas, en un viaje documental y personal que hace la directora de esta pieza, Pati Godoy, por las llanuras desérticas de su tierra. Una experiencia interactiva que utiliza ese sencillo método del lenguaje scrollytelling, el dedito hacia abajo, y que trata de transmitir una crónica poética de periodismo expandido. Todas esas piezas juntas o separadas, según se mire, construyen este OVNI, este objeto periodístico no identificado que hemos titulado Los desiertos de Sonora. Sonora es el lugar en el que habitan mis recuerdos y todos mis olvidos. Es el mundo físico al que pertenezco, el microcosmos que me pertenece, mi paisaje sentimental.
el color de su luz, el sonido de algunas palabras, ese olor repentino a tierra mojada me hacen saber que soy de aquí. Sonora, una palabra, 3 sílabas, dulce, magnética. Es el lugar donde fui feliz, del que siempre me quise ir. Intuía que había algo más allá de aquel horizonte infinito, fuera de aquel territorio demasiado conocido. Abandonar aquel desierto, mi desierto, se convirtió en un acto ineludible. Y un día me fui. Pero Sonora y sus recuerdos siempre volvían, hasta que el pasado me envió una postal en forma de novela. Y un día, a casa, y decidí seguir las huellas literarias de un escritor chileno, Roberto Bolaño, que nunca estuvo en mis desiertos de Sonora, pero que los elevó a categoría de espacio mítico. Y un día volví para comprobar que todo allí ha cambiado, que nada ha cambiado. Y esa necesidad de cambio es lo que representa de alguna manera Los desiertos de Sonora, que es un trabajo que aborda una historia que cambia y se conecta entre formatos y soportes, que crean un entramado narrativo que une diversas plataformas de una misma historia contada siempre de diferente forma, desde diferentes perspectivas, conceptos, ideas y sujetos narrativos diferentes. Esta naturaleza múltiple de nuestro trabajo nos recuerda que la mayoría de nosotros hoy, para la mayoría de nosotros, la lectura es un acto digital, en ambos sentidos de la palabra digital. Mover el dedo por una pantalla, pasar las páginas de un libro. Hoy, cuando los marcos son líquidos, tanto el píxel como el papel se desarrollan entre papel y píxel. Abrimos y cerramos pantallas, cambiamos de dispositivos, cambiamos de libros, leemos en todos los formatos, expandimos sin cesar eso que entendemos hoy por literatura y por periodismo. Para nosotros, Los desiertos, nuestro trabajo, trata de demostrar las infinitas posibilidades complementarias que surgen de una conversación entre lenguajes narrativos, periodísticos, poéticos, literarios, tecnológicos, artísticos. Con esto buscamos construir artefactos culturales que sean periodísticamente relevantes, serios, sólidos, con contexto, rigurosos, culturalmente fuertes, intelectualmente retadores, desafiantes y estéticamente literario al que huyen los poetas. Porque aquí, entre pueblos fantasmas donde moran lagartijas y moscas. Porque aquí, entre saguaros y polvo. Porque buscar aquí en mis desiertos de Sonora el sentido último de la vida, la poesía, el arte. La lectura acelerada y pasional de aquellas más de 600 páginas alimentó mi deseo de entender, de aprender a mirar mi tierra con otros ojos. Vuelvo persiguiendo el sueño más valiente de todos los sueños. Vuelvo para recuperar el olor de mi infancia. Vuelvo para disfrutar de cielos rojo sangre. Vuelvo para beber de esa luz tan blanca, tan luminosa, que hiere. Vuelvo como los poetas, de espaldas, mirando un punto pero alejándome de él, en línea recta, hacia lo desconocido. A ese abismo de lo desconocido nos enfrentamos desde el inicio en Los desiertos de Sonora, que es un trabajo pensado transmedia desde su inicio, desde su origen, y con el que tratamos de explorar los extraños caminos a los que nos conduce el viaje, la literatura, la poesía, el arte, la cartografía, el periodismo, los libros. Los desiertos de Sonora se construyen como un artefacto periodístico y cultural internacional en el que todas las abstracciones se vuelven reales. Exploramos esos desiertos que llamamos memoria. Ayudamos a construir ese mito recurrente del retorno a casa. Corremos por los insospechados lugares, esos rincones del cerebro humano a los caminos que nos conduce la gran literatura. Los desiertos de Sonora son un experimento práctico y con todo hecho por un equipo de periodistas, literatos, diseñadores, fotógrafos, videastas, sonidistas, ingenieros, desarrolladores web, que siempre lo concebimos como una búsqueda constante de las fronteras del periodismo. Manejo al amanecer, persigo mi propia sombra. El sol sale a mi espalda. Recorro estos pueblos perdidos que parecen espejismos.
Guachinera, Trincheras, Cucurpe, pueblos polvorientos, La Ciénaga, Félix Gómez, otros silenciosos pero con nombres evocadores, Bavispe, Bacerac, Las Maravillas, Las Calenturas, donde solo canta el gallo, relincha un caballo. Navego hoy por los desiertos de Sonora entre pueblos que son islas y en los que nadie sabe lo que es una epanadiplosis, en los que nadie leyó nunca a Rimbaud ni tampoco a Baudelaire. Aquí no hay flaners, nadie camina, todo el mundo echa humo sobre ruedas. Escucho el calor, veo los ruidos de los animales venenosos. En Altar sigue habiendo poetas salvajes, hoy son migrantes que cruzan el desierto a pie, camino del norte. En Caborca no hay rastro de poetisas perdidas, tampoco en Pitiquito y mucho menos en las calles polvorientas que rodean el cementerio de Agua Prieta. Como buzo en un lago me sumerjo en mi tierra para dejarme seducir por sus enigmas y disfruto de la metamorfosis. En Bahía de Quino, en el sordo rugir del océano Pacífico, en el silencio profundo de las aguas del mar de Cortés, se oculta el sonido de la libertad. Estoy de vuelta en el punto de partida, en la tierra de los horizontes infinitos, donde los atardeceres duran un siglo, un instante. Persiguiendo ese instante mágico, concebimos y pensamos los desiertos de Sonora como una búsqueda física e intelectual con voluntad de encontrar nuevas formas poéticas de narrar esto que hacemos, la no ficción. También lo concebimos como una búsqueda activa para hacer crónica periodística y cultural, en nuestro caso, viajera, de otros modos, con otros parámetros, desde otros presupuestos, con otras ideas, con otros planteamientos. Sin olvidarnos, por supuesto, de los graves problemas que hoy tiene la frontera que hoy como ayer sigue siendo lugar de mataderos, violencias y miedos humanos. Siempre pensamos que los desiertos de Sonora serían un ambicioso desafío para todo aquel lectoespectador que fuera capaz de experimentar el cruce de varias fronteras, reales y simbólicas, del espacio físico, el olor, la tierra, el lugar, la familia, la casa, el papel, la biblioteca, hasta el espacio metafísico, el desierto hecho de poesía, la violencia de la literatura, concebida como un arte extremo, la crónica periodística enfrentada a su propio territorio indefinido, magnético e indescifrable. Entre pueblos de nombres magnéticos e indescifrables, regreso a los desiertos de Sonora para dibujar mi atlas personal. Avanzo por estos caminos que se abren como promesas al más allá. Cruzo este limbo de curvas, de líneas rectas, de elipsis, rutas que son paréntesis entre lugares. Veo huellas diminutas en la arena, caminos color ocre y pisadas de animales, la codorniz, la liebre, el coyote, el borrego cimarrón. Busco entre cactus de formas infinitas que se estiran y acarician el cielo con sus espinas y flores. Pero la geografía impenetrable de mi tierra no está hecha para ser leída, solo se puede dibujar, recrear, repensar. Es lo que hizo el sabio chileno de origen catalán, don Julio Montané, que se inventó un atlas de un territorio enorme, desértico y nada imaginario, Sonora. Imagino los desiertos de Sonora y me construyo un triángulo que va del cartógrafo que lo redibujó, el escritor que los reinventó y yo hoy que viajo y los releo. Imagino al escritor hechizado por los sonoros topónimos de Sonora. Imagino al cartógrafo inventando carreteras de papel. Imagino al escritor que imagina el decorado ideal para la muerte de la poesía. Imagino al escritor que imagina un infierno de fantasía. Imagino. Imaginamos los desiertos de Sonora como un periodismo bastardo, mutante, fronterizo, forajido, que mira fuera del periodismo, que trata de construir desde el arte, que trata de forzar prácticas fronterizas elaborados a partir de discursos de la realidad que se licúan entre el arte y el propio periodismo, que son híbridos expresivos que subvierten las formas convencionales con las que el periodismo lleva unos cuantos decenios aburriéndonos, contando esto que por conveniencia llamamos realidad. Los desiertos de Sonora es una búsqueda consciente y activa por desmantelar
todas las formas tradicionales de la crónica periodística para intervenir la realidad con la propia realidad, para traspasar las fronteras narrativas y transitar por esos nuevos caminos de los desiertos a los que nos vamos a tener que enfrentar, con la idea de encontrar nuevas formas, nuevas maneras que sean atractivas, entretenidas, diferentes, de contar historias basadas en hechos reales. Roberto Bolaño jamás estuvo en los desiertos de Sonora. Nunca pisó la geografía que narró. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Con su imaginación fue capaz de darle forma literaria a este paisaje sediento e indiferente. Es la gran paradoja del arte, su fuerza infinita. Consiguió traerme de vuelta a este laberinto de rayos de sol, de cactus y de sombreros vaqueros. Continúo mi errático leer y vagar por este desierto de enigmas, en el que el escritor imaginó un infinito, eterno, inacabable crepúsculo sin final. Epígona y metaviajera, sigo el rastro que dejaron aquellos detectives extraviados en esta terra incógnita. El desierto se transforma, te transforma, me transforma. Un desierto, este desierto, todo desierto, es presente absoluto. Me enfrento a mi propia sombra. ¿Qué hay detrás de la ventana?, me pregunta el escritor al final de su libro. Yo misma es un espejo, le respondo. He vuelto. El safari de los espejismos siempre termina en casa. He vuelto, transformada, dispuesta a dejarlo todo y lanzarme a los caminos, de nuevo. He vuelto, de regreso a ninguna parte. Gracias. Bueno, pueden, no sé. Lo hemos hecho cortico porque el profe Omar nos pidió que no les agobiáramos mucho y como estábamos hablando de contar nuevas formas de esto, entonces hemos tratado de que durara justo 20 minutitos y que estuviera dirigido para un final de tarde donde se aburrieran lo menos posible. Bueno, cuéntenos si a alguien que les ha parecido esta cosa, este ovni, este artefacto, ¿les ha gustado? ¿No? ¿Sí? Me ponen cara de ovni, o sea... No, pero ustedes contaron ya un poquito de lo que va el contenido periodístico de la cosa, pero digamos, yo que conozco todos los artefactos que componen eso, porque me parece que una de las cosas interesantes de esta historia es que cada vez se puede presentar de una forma distinta. Una está, la presentación que hacen en la web es una, otra es lo que ustedes pueden entre leer e interpretar, y otra el tipo de publicación que hay en el libro, y otro la de eso, o sea, y después hay una última que es compuesta en escena con actores, o sea, básicamente porque es la parte que ha sido difícil de explicar de este proyecto. ¿Qué es lo que uno asiste? Entonces, si uno asiste a la web, asiste a una cosa distinta. Si asiste al libro, a una cosa distinta. Entonces, como que cuentes un poquito esa puesta en público, por darle algún nombre. Ahora les he pasado para que tengan, hay un libro que les he pasado y tal. Por favor, circúlenlo rápido para que llegue hasta el final y que todo el mundo lo pueda ver. Y si no, vienen al final y lo pueden ver. Hay un libro con 18 autores, es un libro clásico, editado, papel de lujo, bla, 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 bla. De momento no hemos conseguido aún tratar de distribuirlo en América Latina, en Colombia en particular. Resulta muy caro por las tasas, se paga más dinero por sacar libros del aeropuerto del Dorado que por sacar whisky. Es una cosa rarísima, pero bueno, en fin, así somos. Entonces tienen también por ahí circulando un carnet de voyage, que son las crónicas de periodismo, un diario de viajes, las crónicas periodísticas hechas en formato de collage durante todos los años de trabajos y viajes. Tienen una web, losdesiertosdesonora.com, que es un documental interactivo web basado en la narrativa del storytelling y que les cuenta otro formato de la historia, en este caso la crónica expandida de la vivencia de Patty de volver a casa. Y estamos trabajando para presentar una exposición que posiblemente vaya a Santiago, a Chile, por razones obvias de Bolaño, etcétera, y luego pase a
Argentina, y a partir de ahí que tratamos que circule por diversos lugares de América Latina, y una pieza de periodismo teatral que por ahí por momentos suscita algún tipo de controversia en el hecho de llevar periodismo a la escena del teatro, ¿no? Básicamente lo que se trata es de aprovechar la técnica de la escena con sus recursos y sus narrativas para hacer periodismo desde las tablas de un escenario. No es nada extraño, se puede hacer, lo estamos haciendo, ya lo hicimos con un proyecto que dirigió nuestro amigo Marc Aellas, que se llama El alma griega y que nos salió bastante bien, estuvimos muy contentos y lo vamos a seguir replicando. Básicamente con el objetivo de siempre de tratar de destruir el periodismo. Desde dentro, ¿no? Desde dentro. Desde dentro, ¿eh? Desde dentro. Vámonos. Vámonos. Había por ahí alguna otra, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Tejedor, soy director del Departamento de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, Uy. España. Vámonos, pues. En primer lugar, quería felicitaros. También supongo que es un delito haber tenido que venir a Medellín para ver vuestro proyecto, que me consta que ha recorrido pues, varios enclaves de España en sus presentaciones. Y felicitaros por el trabajo que compendia, porque quizá habéis sido muy humildes en la presentación, pero los que estamos aquí hemos visto, y lo comentábamos, todo ese ensamblaje de lo que representa esta iniciativa pues, es impactante, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría preguntaros, quizá también por el desconocimiento un poco de la envergadura del proyecto, ¿qué protagonismo le habéis conferido al elemento sonoro? Porque los desiertos rápidamente los identificamos con lugares donde no pasa nada y resulta que es todo lo contrario, y seguramente los desiertos los identificamos con lugares donde no se generan atmósferas sonoras y seguramente también estamos equivocados. Entonces, me gustaría preguntaros cómo habéis contemplado este componente, el componente sonoro, y, bueno, redundar en esto de felicitaros porque creo que es muy interesante, ¿no?, convertir el periodismo en objeto de talleres tan creativos y tan originales como lo que habéis hecho pues, todo el equipo, especialmente vosotros dos. Gracias. Muchas gracias, Santi. Pues la presencia, digamos, del elemento sonoro, al menos en la experiencia web, es muy importante porque hay un trabajo como muy de ensamblaje, muy delicado, muy cuidado por parte de un artista sonoro como es Pedro Montesinos, al que le pedimos que nos propusiera un viaje sonoro a partir de una serie de sonidos que durante todos estos viajes, que fueron entre 4 y 5 viajes a lo largo de 4 años, hicimos a Sonora. Entonces, cada vez que hacíamos viaje, lo que hacíamos era también como captar y grabar sonidos reales, ¿no? No solo el desierto, sino de los trayectos, de los tránsitos y que hacíamos a bordo del carro. Y con todo ese material, Pedro hizo un trabajo extraordinario que quien lo quiera escuchar, yo le invito a que vaya a la web losdesiertosdesonora.com, que es ahí donde se puede experimentar esta propuesta audiovisual, este relato audiovisual no lineal que está en losdesiertosdesonora.com y que yo siempre recomiendo que activen el sonido porque se puede no activar el sonido, que esta es una de las grandes ventajas que tiene cualquier relato no lineal en la web, ¿no? Que puedes elegir la manera en la que navegar, en la que viajar el proyecto. Entonces, sí, para nosotros fue como muy importante esa parte. Y no solo el sonido, sino toda la parte de lo que nos ayudó muchísimo, y es una cuestión que aquí en el Gabo, y como veo que hay muchos estudiantes, me gustaría transmitirles, es el hecho de trabajar con otras disciplinas del conocimiento humano, con ingenieros, con desarrolladores de sistemas, con sonidistas, con videastas, que no necesariamente eran periodistas o que no necesariamente eran reporteros y documentalistas y que nos planteaban visiones alternativas a lo que nosotros tratábamos de construir desde la manera en cómo hemos sido conformados como periodistas. Yo ya soy mayor, tengo 50 años, Pati es más joven, el equipo era más joven. Entonces, en ese diálogo, en esa relación, en ese desarrollo, vimos todo lo que podríamos aprender y todo lo que aprendimos de trabajar con ingenieros, con desarrolladores de sistemas. Os pongo un caso muy claro. Con los ingenieros es muy divertido porque ellos piensan binario, ¿no? Ellos piensan 0, 1.
blanco, negro. Y los periodistas estamos acostumbrados a dudar todo el rato entre una gama infinita de grises, donde nunca hay blanco y nunca hay negro. Entonces, era auténticamente retador el hecho de trabajar con gente que tiene, por definición, que desarrollar una actividad, esta máquina, lo otro, esa grabadora, que trabaja binario, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Y nosotros buscando grises todo el rato. Y eso es muy creativo, es muy enriquecedor. Es el trabajo de un equipo fundamental. Mario Trigo como director de arte, Jordi Bresco, Berta Jiménez, un equipo de redacción tremendo, el trabajo de Patti evidente, ya lo veis, el trabajo de Miguel Fernández de Castro, de los 18 autores y autoras que hay ahí, desde grandes nombres como Juan Villoro, Rodrigo Fresán, grandes reporteros como Diego Enrico Sorno, que anda por aquí en el Gabo, Óscar Martínez, John Gibler, Cristina Rivera Garza, la escritora mexicana, gente maravillosa que en su formato texto nos ayudó a construir otras maneras, como los ingenieros nos ayudaban desde otros puntos de vista, ¿no? ¿Cómo nace la elección de este lugar? ¿Nace con el escritor? ¿Nace con una inquietud de Patti de volver a sus orígenes? ¿Por qué elegir este lugar específicamente para retratarlo en una experiencia tan ambiciosa? Y como segunda pregunta añadida, si tienen pensado replicarla con otro destino. Sí, nace absolutamente como una decisión totalmente arbitraria, que es porque yo quiero contar como el lugar en el que yo nací y al que yo quería volver. Se cruza en mi camino esta novela, Los detectives salvajes. Leemos la novela. Lean por favor esa novela. O sea, podremos destruir el periodismo, pero esa novela no. O sea. Perdón, Patti. No, y decía eso, que fue leyendo este libro y descubriendo que en el libro, ese tercer capítulo, Bolaño dedicaba gran parte, pues sí, el último capítulo de los detectives salvajes, narraba Sonora y lo hacía de una manera absolutamente verosímil. Después descubrimos que Bolaño jamás había estado en Sonora, a pesar de haber vivido algunos años en México. Él nunca llegó al norte de México. Entonces se cruza en el camino también un atlas de Sonora, que en toda la investigación también encontramos que ese atlas había llegado a manos de Bolaño, y trazamos una especie de triángulo, ¿no? Entre el atlas, entre el libro de los detectives salvajes y el propio viaje, que en este caso es un viaje físico, pero también sentimental, narrado por una persona. Ayer decía Pera que seguramente si yo no estuviera narrando este viaje, este proyecto no tendría ningún sentido, ¿no? Porque sí hay como un origen que tiene, ¿no? con lo absolutamente personal y casi autobiográfico, ¿no? Yo, César, respondiendo a tu pregunta, lo que me plantearía es que esto del periodismo, al menos para el equipo que dirijo, para Patti, para todos los que hacemos esto, no es una cosa que hacemos, es una cosa que somos. O sea, nosotros somos esta mierda. Entonces, esto es lo que nosotros podemos aportarle a la humanidad, a la sociedad, a tal. Nosotros somos esto, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de Sonora, porque Patti es sonorense, pero podríamos hacerlo de Montevideo, si hiciera falta. Entonces, hemos tratado de ser capaces de asumir ese reto del abismo, ¿no? Nosotros somos esto. Y otros son cirujanos, otros son ingenieros, arquitectos, otros nos ayudan a que haya luz aquí, otros son barrenderos, lo que sea, ¿no? Y es que nosotros somos esto, ¿no? Y esa parte que tú preguntas de si lo podemos o lo vamos a... lo que estamos desarrollando es un modelo de la plataforma, es propio, no es WordPress, no es nada comprado por ahí, está hecho por nuestro equipo. Tratar de desarrollar un modelo de plataforma que, gran problema de esta sociedad en que vivimos, maldito y sucio dinero, tenemos que intentar recuperar parte de la inversión realizada en un proyecto que, como os podéis imaginar, es costoso, lleva muchos años de trabajo y no se hace en 4 días. Estamos acabando de definir un modelo para tener una app propia que pudiéramos alquilar a otros medios pequeñitos como nosotros, independientes, para construir sus propios desiertos de Sonora con sus propias narrativas, sus fotos, sus videos, sus músicas, sus rollos particulares para sus propias historias, ¿no? Y así hacer un micro, infinitesimal, pequeño WordPress de crónica expandida y periodismo literario expandido para otros medios que son pequeñitos como nosotros, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde Ecuador. Yo soy ecuatoriana, específicamente de la ciudad de Loja.
bastante largo el viaje, somos frontera con Perú. Admiro mucho su trabajo porque me doy cuenta que es un buen producto periodístico desde las narrativas transmedia. Soy docente universitaria y con mis chicos hemos trabajado en la generación de productos transmedia. Entonces, la pregunta acá es cómo seleccionar el tema adecuado, porque de pronto el éxito de este producto de transmedia se debe también un poco a la obra de este connotado escritor, ¿no? O sea, se complementa un tanto la experiencia muy enriquecedora de la autora o de los autores de este trabajo con la connotación también del escritor. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, que desde los territorios más pequeños, que quizás son aún desconocidos como mi ciudad, poder generar productos desde las narrativas transmedia que puedan tener esa misma connotación, ¿no? Esa misma connotación internacional, y que la gente se anime a darle un clic, o que la gente se anime a visitar una página? Por ejemplo, estoy pensando que de pronto en Loja se puede dar a conocer, en este lugar se produjo mucha cascarilla. La cascarilla sirvió para curar el paludismo en todo el mundo. Entonces creo que, no sé si es que de pronto hay que buscar una temática en específico que pueda llegar de alguna forma a enganchar con los lectores, con los prosumidores, y de pronto que se puedan generar piezas periodísticas de alto impacto como la de ustedes. A ver, yo no tengo una respuesta clara para decirte, porque si no sería alquimista y podría transformar el hierro en oro. Como no le salió a nuestros hermanos en la Edad Media y tampoco me va a salir a mí, yo no tengo una respuesta clara. Yo te digo nuestra respuesta para nosotros. Se trataba de buscar una historia singular, única y exclusiva, en la que se mezclaran diferentes elementos. En este caso tenemos pues, a un gran escritor, una de las cumbres de la literatura en español de final del siglo XX y principios del siglo XXI, como era Bolaño, pero siempre definimos que él, como escritor, era una excusa. O sea, no es el protagonista en ningún caso, ni nos interesaba que fuera el protagonista en ningún caso. Los protagonistas son los desiertos. Los desiertos, de Sonora en este caso, por ser uno de los paisajes más inhóspitos, difíciles, áridos del planeta, único y exclusivo. Y hay una idea de Rodrigo Fresán, del escritor argentino, que es amigo nuestro, que nos planteó, es que los desiertos son el esperanto de los paisajes. El desierto vale para todo, vale para el final, vale para el principio, vale para el abismo, vale para la derrota, vale para todo, ¿no? Y esa sensación de que los desiertos nos iban a transmitir algo único. Y en este caso, como decía Patti, en ese triángulo, entre ella, que viene de esa tierra inhóspita, el escritor, en esa paradoja, nunca fue a ese territorio, pero lo convirtió en un espacio literario mítico. Maravillosa esa idea. Y un libro perdido, abandonado, que nadie conocía, después, bueno, se conocía un poco, pero es un libro gigante que mide 1,5 metros por 1,5 metros, es un atlas cuadrado en el sentido casi medieval de los atlas, lleno de mapas. Bueno, pues teníamos una historia maravillosa llena de pequeños lugares, ¿no? y muchos atractivos, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Bogotá, perdón, Pati, nos encontramos con una chica, una realizadora transmedia, que está realizando una cosa sobre Cúcuta, sobre su ciudad, a partir de una leyenda y tal. Y era una historia maravillosa y que le va a salir muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que en cada lugar hay que encontrar esos puntos de historias maravillosas. Los hay en cada esquina, ¿eh? O sea, es que es una cosa, sí. La realidad es fascinante. Sí, nada más añadir que justo esto, que no, al menos no creemos que haya un molde, ¿no? El que podernos como acercar para partir de ahí, ¿no? Decir estas historias sí valen para el transmedia o estas no valen, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos que además de tener una historia singular, queríamos también contar esta historia de una manera diferente. Podíamos haberla contado de una manera tradicional, porque lo sabemos hacer también, pero nos llevó un tiempo pensar en los caminos, en de qué manera poderla contar de forma un poco más creativa y más atractiva y más sugerente, y eso pues nos costó algún tiempo llegar a respondernos como esa pregunta, ¿no? Cómo contarla también para llegar a un público más amplio. Y eso nos llevó a tomar una decisión que determinó pues todo el proyecto, no solo tecnológicamente, sino en contenido también, que queremos que se vea en un teléfono celular y que esto se pueda consumir, experimentar, viajar, conocer a través de cualquier teléfono móvil, obviamente que tuviera conexión a internet. Entonces eso nos llevó pues a
¿no? A también a hacer el proyecto, a desarrollarlo de una manera concreta. Yo vengo del mundo del documental, por ejemplo, del documental convencional, del cine convencional, y he hecho televisión, etcétera. Y es muy triste que te pases años de trabajo haciendo una película que luego, como mucho, va a circular por 4 festivalitos con muy buena intención y tal, que no vas a hacer nada con esa película, que acaba perdida en el hiperespacio. Y entonces, bueno, es una pena, ¿no? Yo he descubierto que a través de este tipo de plataformas, por ejemplo, el interactivo web para celulares, puedo llegar a todos los datos y vamos a jugar ahora y vamos a preguntarle al señor Analytics cuánta gente está viendo Los Desiertos de Sonora en directo, ¿no? Y es sorprendente, porque a veces, el otro día estábamos en una charla y había 20 personas viendo Los Desiertos de Sonora. Mira, ahora en este momento hay 30 personas viendo Los Desiertos de Sonora. Y vamos a ver dónde están, y es maravilloso. Bueno, siempre que el señor Google o la señora Google no mientan, ¿eh? En Colombia hay 21 personas viendo Los Desiertos de Sonora, en Guatemala, puta madre, hay 6 personas, en México hay 5, en Argentina 2 y en Ecuador 2 viendo Los Desiertos de Sonora. A mí esto me parece fascinante. Yo, que soy un viejales, me llama mucho la atención que nuestra peli se pueda ver en cualquier lugar del planeta. Es acojonante, ¿no? O sea, qué bien. Y además que se pueda ver en este aparatito que hoy condiciona totalmente nuestra vida, ¿no? No sé si hemos respondido a tu pregunta. Buenas noches, mi nombre es Manuela Cárdenas, vengo de la Universidad de Hola. EAFIT, soy Hola. estudiante de Comunicación Social. Bueno, yo quería hacer una preguntita como mucho más concisa y quería saber cuál es el impacto que ha tenido como este proyecto como en el público. La verdad, tampoco nos ha preocupado mucho. Somos un poco vivales así. Pero todo el mundo nos ha dicho que era muy bonito, que le gustaba y que es como, pues le sorprendía, le llamaba la atención. Yo creo que lo peor que le puede pasar a nuestro periodismo es que no provoque nada, ¿no? Entonces, que sea, bueno, pues lo que sucede habitualmente, ¿no? Que vemos las webs, que vemos las noticias, que vemos los periódicos, que vemos las radios y es como si nos echaran agua, ¿no? O como si, ¿sabes? Cuando echas agua al mármol, que resbala todo, o sea, el agua se va. Pues yo creo que el periodismo en general hoy es mucho como el mármol y el agua, ¿no? O sea, lo echas ahí, el agua resbala y se va, ¿no? Que produjera algo, que te planteara algún sentimiento, que te marcara, que te dijera, que te llevara a leer la novela. Siempre pensábamos, ¿y si por ahí las personas jóvenes con su aparatito del demonio, que no van a leer en principio de manera directa un novelón de 642 páginas, menudo rollo, por ahí en una experiencia como la que narra Patti de Vuelta a Casa, que dura 26 o 24 entera, 25 minutos, por ahí les entrara el amor y la pasión por Bolaño y por la literatura salvaje? Qué bueno, qué bonito sería, ¿no? Solo con que alguien leyera el libro, nuestro trabajo ya estaba hecho, ¿no? Y quizá, como no es muy correcto decirlo, pero no es que no nos importe, ¿no? Que si mucha gente lo ha visto, o los comentarios, por supuesto que la mayoría de los comentarios son comentarios positivos, agradables del proyecto, pero hemos intentado tampoco estar tan preocupados de eso. Igual no está bien, pues, porque sí tendríamos como que pensar más en eso, pero no nos hemos preocupado tanto, no sé. No, yo creo, a ver, ya, bueno, como nos están grabando y tal, yo creo que eso de Google, Facebook y todo eso es la nueva cara de Satán, ¿eh? O sea que yo creo que eso hay que decirlo ya y cuanto antes, ¿no? Para no engañarnos. No, pero yo lo digo porque a veces como que existe ¿No la estás idea de acuerdo que son la cara de Satán? No, estoy de acuerdo en eso. Yo solo quiero decir que a veces en el periodismo, cuando hacemos periodismo, como que tenemos la idea de que todo tiene que como generar un resultado ¿no? O sea, como generar una reacción concreta. Pero en este caso no, nosotros pensamos el proyecto de otra manera. O sea, queríamos contar esta historia y buscamos la mejor manera para nosotros de contarla. Espero bueno, no sé, bueno, luego también haya sido la correcta. Pensamos mucho en esa idea de Beckett, ¿no? Pues nosotros, nuestro objetivo principal es fracasar y fracasar mejor en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y esa es una política que tratamos de llevar al extremo, ¿no? O sea, hacer esto es una ruina, entonces vamos a intentar el próximo que sea más fracasado aún. Esa es nuestra política editorial. Creo que ahí atrás había alguien que quería... Hola, buenas tardes, Hola. sí. Rocío. Hola. ¿Dónde anda? Ah, Ya. Soy Rocío, periodista chilena, Rocío Muñoz. Les quería preguntar, y disculpen si ya lo contaron, pero llegué unos minutos tarde
a la presentación. ¿Cómo se conocieron? Que nos cuenten un poco de la historia de ustedes. ¿Qué es primero? ¿Es primero Patti leyendo el libro diciendo vuelvo a mi tierra natal? ¿O eres primero tú buscando una historia que contar de esta manera? Cuéntenos su historia, por favor. Bueno, ahora como estamos en Colombia vamos a pasar a las telenovelas rosas. Patti y yo somos pareja desde hace 11 años, casi 11 años, ¿no? Nos conocimos, yo trabajaba para un periódico en México, donde también trabajaba Patti, y como casi todos los periodistas tenemos una especie de enfermedad que se llama endogamia, y es como las dinastías de los reyes que tenemos en Europa, ¿no? Se casan entre ellos, ¿no? Pues los Borbones, los Tudor, tal. Entonces, Los Ortín, los Godoy. Los Ortiz, los Godoy. O sea, tratábamos básicamente de convertirnos en las reinas del periodismo latinoamericano. Digamos. No, nos conocimos, pues eso que hacen los seres humanos, pues se quieren, se enamoran, estas cosas. Entonces sí, aquí ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues no, en este caso sí está claro, fue primero Opera y Sí. luego fue después el Sí. libro. Digamos, y luego el Primero yo y proyecto. luego el libro. Y luego el proyecto. Soy, en este ámbito soy pionero, digamos. Pero hicimos ese viaje, la novela narra un viaje desde el centro del DF hasta la frontera norte de Estados Unidos y México. Hicimos ese viaje en carretera, creo recordar incluso que los mismos días que Roberto narra en su novela. Era una especie de trabajo de construcción metaviajera. Nuestro amigo Jordi Carrión trabaja con esa idea de, nosotros nos consideramos esa idea metaviajera, ¿no? No vamos, sino que volvemos, ¿no? Volvemos a través de huellas textuales, volvemos a través de la literatura, del arte, de la cultura, y agarramos un carro, Volkswagen Jetta de color negro, por cierto, y hicimos los 2000 kilómetros que hay hasta Nogales, hasta la valla de la frontera de México, aquí en los desiertos, ¿no? Y sí, pues así fue, así empezamos. Y eso fue como hace 10 años, ¿no? Que empezamos ¿2010 es aquello? Como 2 años después de conocernos, hicimos aquel viaje. Y a partir de ahí empezamos a especular sobre lo que podría ser o no narrar esa historia como acaba siendo ahora, ¿no? Bueno, ¿Respondimos a tu pregunta? sí, hubo Crónica Rosa, hubo punk. ¿Qué más Ajá. nos falta? Allá. Hola, yo soy Aymara Lorenzo, soy periodista venezolana. ¿Dónde estás, que no te veo? Aquí. Hola. Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo pudieran ustedes, a partir de la experiencia que han tenido con los desiertos de Sonora y la propuesta de periodismo transmedia, puntualizar el ABC del periodismo transmedia y los obstáculos que hay en este momento en sociedades como la latinoamericana, especialmente en aquellas donde donde el ejercicio del periodismo no está en contextos democráticos, como el caso venezolano, el caso de Nicaragua o el caso de Cuba? ¿Cómo pudiera el periodismo transmedia volverse esa ventana para ejercer el periodismo, para que el periodismo cumpla su objetivo en la sociedad? Muy larga la pregunta, pero bueno. Bueno, a ver, luego con una Cheve discutiríamos sobre cuál es el objetivo del periodismo en la sociedad, pero sin entrar en disquisiciones casi teosóficas, yo creo que sí puede ayudar a la hora de entender que en muchas ocasiones no es suficiente o no es posible, como el caso, tú citabas 3 países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde en muchas ocasiones no es posible mostrar, porque está prohibido, porque no se puede, porque es difícil, porque es complicado, pero sí se puede sugerir, ¿no? Y yo creo que en ese debate, en ese diálogo entre sugerir y mostrar, hay muchas posibilidades que se abren con estas plataformas en las que se cruzan narrativas y formatos, ¿no? Que buscan desde el arte, desde la poesía, desde la literatura, otras maneras de contar, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto de lo que yo me plantearía en Cuba, es cómo hablaría yo de Cuba. Igual me estoy metiendo en un jardín, pero como decimos en España, que es meterse en un problema. Yo hablaría de Cuba y de su dictadura a través de la experiencia con Reinaldo Arenas, el gran poeta y escritor cubano
que tuvo la desgracia de padecer bueno, una situación muy dura con el régimen castrista, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que podría ser una manera de hablar de la falta de libertad, del dolor, de cómo tu sentimiento acaba capado por un régimen político asesino, ¿no? O sea, se me ocurre que Arenas sería un gran ejemplo para ello, ¿no? Sí, pero yo también creo que uno de los grandes obstáculos que tiene el periodismo transmedia es que, para empezar, no se entiende bien lo que es transmedia, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, sin ánimo de teorizar en absoluto, porque no somos teóricos de la cultura transmedia, sí, al menos para nosotros es una manera de experimentar y de conversar con otros lenguajes, con otras plataformas, con otros oficios también y con otras profesiones y otras disciplinas. Entonces, lo que hemos hecho eso, es más bien como buscar y experimentar. Y para nosotros ese es el transmedia, ¿no? Y además, entendiendo también que vivimos un momento social y cultural en el que lo transmedia también es de ida y vuelta. Es decir, ahora la manera en la que todos consumimos entretenimiento, información, también es de una manera que vamos como pasando de una plataforma a otra. Pera ya lo decía, que siempre estamos como en constante cambio entre el píxel y entre el papel. Pues esa es la manera en la que también ahora creo que toca también producir periodismo y crear piezas, no sé si culturales, ¿no? Es cierto que es difícil definir el transmedia, pero como es difícil definirlo, lo mejor es practicarlo, ¿no? Es hacer libros, hacer collage, hacer exposiciones, hacer periodismo teatral, hacer documentales interactivos web, basados en una misma historia, mirada a 360 grados alrededor de ella, es practicarlo, ¿no? Yo creo que lo que le falta al transmedia es práctica de uso y menos trash talking, ¿no? O sea, Sí. bla, 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 bla. Y además porque es un universo que apenas está en construcción y que lo estamos construyendo todos, ¿no? Practiquémoslo, ¿no? Por ahí. Hola, mi nombre es Lizeth Boom, soy periodista venezolana y vengo de Caracas. Bueno, felicitaciones por este OVNI, por experimentar con... ¿Te ha gustado ese concepto de objeto periodístico no Sí. identificado? Está chulo, ¿verdad? Aplicable, sí. Cuando no sabemos cómo definir bien. Pero bueno, felicitaciones por este experimento, ¿no? De esta manera, nuevas maneras de contar y hacer periodismo. A mí me gustaría saber, bueno, ya han asomado cuánto tiempo o cuándo se les ocurrió o empezaron alguna idea para este proyecto, pero sí me gustaría saber cuánto tiempo les tomó no solamente hacerlo, o sea, todo lo que fue la cobertura y la escritura, etcétera, o la producción, sino la concepción. ¿Qué desecharon, qué descartaron, cómo decidieron usar algunas herramientas, algunos recursos y otros no? Gracias. Gracias. Por ejemplo, el proyecto se piensa transmedia desde el origen y desde el inicio. Yo creo que es un elemento clave a la hora de no equivocarse en el análisis de lo que tenemos que hacer, ¿no? El proyecto se piensa transmedia, se piensa en una especie de círculo, trabajando con el equipo, se empieza a desarrollar diversas piezas, se hacen los primeros viajes, se ve qué posibilidades narrativas hay y decidimos empezar por lo más fácil, por lo que tenemos más experiencia en hacer, que es hacer un libro. Un libro es sencillo, es fácil, no hay ningún problema. Lo imprimes, lo distribuyes y es lo que nosotros hacemos en Altair Magazine 4 veces al año con nuestros libros especiales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, defines una ruta de cómo son los procesos. ¿Cuáles son las cuestiones más difíciles? Las más experimentales. Lo más difícil de hacer es una pieza de periodismo teatral, porque desde el punto de vista periodístico nos enfrenta ahí sí al abismo de no mentir, no inventar, no engañar y todas esas cuestiones que son claves en la práctica del desarrollo de nuestro trabajo, contexto, historia, fuentes, hechos, entrevistas, todo eso que construye también el periodismo, no solo, pero también el periodismo, es muy difícil de llevar a las tablas de un teatro, ¿no? Porque vas a utilizar actores, porque estás ahí en conflicto constante. Eso va a ser lo último que hagamos. De lo más difícil, que es eso, a lo menos difícil, que es hacer un libro. Y a partir de ahí, diferentes hitos en los que hemos ido experimentando. En el fondo es como cocinar, ¿no? Tienes una serie de ingredientes,
quieres hacer un plato, tienes arroz, tienes frijoles, tienes chicharrón, tienes cebolla, tienes tomate, tienes 1000 cosas y vas probando ingredientes hasta que sale algo rico que crees que vale la pena de invitar a tus comensales, a tus lectoespectadores a la mesa de tu casa a que vengan a cenar, ¿no? El proceso completo son 4 años. El libro es casi 1 año, el trabajo transmedia un poco más de 1 año largo, 1 año y medio. La pieza en la expo del museo está ya diseñada y acabada, unos 7 meses de trabajo, porque era, con esos ingredientes hacíamos como ropa vieja, le llaman en Cuba, o calentado, le llaman en Colombia, ¿no? O sea, aprovechábamos lo que estaba sobrando de las comidas anteriores, ¿no? Y eso, más o menos esos timings. Depende también de la complejidad de lo que tú te plantees, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Evelyn Schreiber, soy de un país que no existe, desde hace 30 años no existe. Se llama RDA, o sea, República Democrática de Alemania. Y quería anexar un poco algo sobre que ustedes hablaron de Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos esos países del socialismo real existente, no comunismo, sino eso. En la RDA era un poco distinto porque el campo del arte, también el periodismo, era como un refugio para la gente. Por ejemplo, mi padre era profesor de filosofía e historia, él dio clase a todo el mundo, o sea, a estudiantes de todo el mundo que llegaron de sindicatos, partidos comunistas, socialistas, etc. Entonces, sí hubo censura, pero al otro lado también, con una cierta valentía se podía enfrentarse, como lo hizo mi padre, y se podía decir lo que uno pensaba, y no siempre había esa represión. Él sí pasó por un proceso político, pero sin embargo era posible y no, pues hasta hoy en día no es muy bien representado o explotado eso. Y quería decir también que tenía cierta riqueza la fantasía, porque la gente no podía viajar, pero la fantasía era mucho más grande, porque el hombre pues supera eso, o sea, no todos se sintieron como encerrados, y había muchos contactos también entre México, por ejemplo, que tiene elementos socialistas en su educación, que yo estuve en la UNAM estudiando también. Entonces, ese capítulo yo creo que hay que revelarlo otra vez, también en Cuba y en otros países. Uno tiene que ser creativo y es como un juego con la censura. Quien reconoce la metáfora que quiere decir, o sea, Silvio Rodríguez y toda esa gente también lo hicieron. Y la gente lo entiende, leen entre las líneas. Y al final y al cabo, yo pienso que tiene una riqueza enorme y que no se puede terminar diciendo que disidencia, no sé qué. No, hay gente que sueñan para un mundo mejor y quieren pues hacer una crítica constructiva para que se mejoren las cosas en Cuba y en todos esos países, en Venezuela también, que es una situación enormemente complicada ahora. Y no sirve ni el Maduro, que es inmaduro, y que Guaidó tampoco, que vende el país. Entonces necesitamos otra gente y hay mucho potencial. Entonces tenemos que apoyar a los venezolanos que no se dejan manipular y quieren hacer reportajes verdaderos, críticos y constructivos para poder apoyar al proceso de democratización de Venezuela y en Cuba también. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para una y una más y allá. Hola. ¿Es que esto suena? Sí. Ajá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Amaya, soy periodista y vengo de Venezuela. Yo era uno de los 21 que estaba conectado desde Colombia leyéndolo, acompañándolo en lectura desde el móvil. Y mi pregunta tiene que ver en el planteamiento que ustedes hacen de la plataforma. Uno va haciendo el scrollytelling y tal, y él te va sacando en cada vez que mencionan a Bolaño a un video, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuando hacen el planteamiento,
¿En algún momento sienten temor y si lo sienten, cómo lo abordan? De si sacan al lector de ese relato, te lo llevas a un video de Bolaño que no tiene exactamente que ver con lo que ustedes están contando, sino con la reflexión de Bolaño en otro tiempo histórico incluso. ¿Cómo hacer para que no se vaya por los cerros de Úbeda, sino que vuelva a el relato que ustedes están contando? Muchas gracias. Sí, es una pregunta pertinente, muy interesante, porque fue un proceso de reflexión periodística potente. Fíjate que no hay ni un vídeo que dure más de un minuto dentro de la plataforma web, de lo que es el documental interactivo web, y todos vuelven automáticamente al punto para intentar en la medida de lo posible que tú te vayas de la narración, ¿no? Pero siempre pensamos que había que respetar un poco el corpus literario de esa novela fascinante que había dentro, ¿no? Entonces, es un juego difícil, porque por otras cuestiones os podéis imaginar, trabajar para celular, para nosotros como periodistas, los ingenieros nos decían, caben 32 caracteres. Entonces, Patti se suicidaba, no le cabía, quería escribir más, la Biblia, el Nuevo Testamento, quería hacer 20 páginas, ellos decían no se puede, no cabe más, en fin, todas estas cuestiones que son muy relevantes. Los vídeos no podían durar, Pedro, el ingeniero de sonido, el artista sonoro, tenía 1 mega de sonido y no había más. El reto era que se pudiera consultar en cualquier conexión 3G de cualquier lugar de América Latina, pero principalmente en México, ¿no? Que era el lugar al que nosotros nos estábamos dirigiendo, ¿no? Sí, para quien no ha visto la experiencia web, a lo que se refiere es que lo que planteamos es un viaje que está narrado en primera persona por mí, por la autora, y hay una experiencia expandida que proponemos a lo largo del interactivo. Entonces, esa experiencia expandida lo que contiene son conversaciones con algunos autores, algunos conocieron a Bolaño, otros nos ayudan a reflexionar sobre la idea del desierto. Entonces, siempre lo vimos como una experiencia complementaria al viaje sentimental y físico que yo voy contando a lo largo de la experiencia web. Porque había que tener periodismo, hechos, datos, entrevistas, todo eso estaba en la idea inicial, y el formato web, a pesar de su condición hecha específicamente para estos aparatitos, tenía que tener el periodismo adaptado acá, ¿no? Y al final es solo una propuesta. Quien quiere hacer solo el viaje, digamos, sentimental por Sonora, lo puede hacer, y la experiencia pues será cada quien, ¿no? Lo que le transmita a cada uno. Pero puedes o no abrir esas ventanas que nosotros como vamos dejando ahí, ¿no? Para enriquecer desde nuestro punto de vista como la experiencia. Puedes empezar por el capítulo 4 en vez de por el 1, puedes poner el sonido o quitárselo, la experiencia se modifica constantemente, ¿no? Cambia. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Omar Vera y trabajo con un equipo de periodistas aquí en Colombia que se llama El Turbión, y también andamos haciendo lo nuestro en algunas cosas de narrativa transmedia, pero tenemos un problema, y a eso va la pregunta. Hay una gran tentación cuando tú utilizas un aparato como un teléfono celular o una computadora a seguir un hilo narrativo vertical, ¿cierto? A seguir una trayectoria, una narrativa lineal con principio, nudo y desenlace, aristotélica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estamos trabajando, pues nos damos cuenta que eso no puede funcionar así. Obviamente que eso ya son como los secretos allá de la fabricación de la receta de la alquimia, pero quisiera saber cómo fue el método que ustedes usaron, o de qué manera trabajaron en el diseño, primero en la selección de las piezas y en las conexiones de las piezas. ¿Cuál fue la construcción de su mapa narrativo para hacer esto? Me voy a ir aquí abajo porque eso igual te lo enseño mejor en un dibujo. El proceso de construcción de una cosa condiciona el resultado de la cosa. Entonces, si vamos acá, a ver si consigo pasarlo rápido, y te enseño el guión, y así lo ves directamente para que veas cómo construíamos este aparato. Acá está. Espera. Ahora, ¿no? Acá. Se trabajaba con post-its, y luego a partir de ahí trabajábamos con desarrollos sistémicos sin guión. Trabajamos con satélites, con
como si fueran asteroides, sistemas planetarios complejos, sin guión. O sea, no trabajábamos, esa es la redacción, es el espacio de trabajo, entonces esa era la manera de construir. Si trabajábamos el proceso como hacíamos nuestro periodismo habitualmente, no iba a salir lo que tú decías, principio, nudo, desenlace, a dormir, ¿no? Un rollo. Entonces trabajábamos así, ¿no? El proceso condiciona el resultado siempre. ¿Trabajas textual? Sale textual. Fijaros, por ejemplo, ese es el índice del libro. Trabajábamos, ¿veis?, con estructuras de colores. Todos los contenidos se trabajaban por... Ahí, espera. Es que... a ver si puedo hacerlo esto con el puntero. A ver, acá. Sí. ¿Puedo pararlo un momento? Esto, acá. A ver. Aquí. Y ponerlo que se pare. Si veis, solo hay una... O sea, toda la estructura del guión se trabajaba por colores, por asociación entre los autores y las ideas. No se trabajaba diciendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Los colores definían los contenidos y la estructura dentro de cómo iba a ser el libro. Entonces, los autores que hablaban de una cosa, pues eran de color naranja, de color ocre, de color verde, de color rojo. Y veis, solo hay un color violeta, lila, abajo, que es el único elemento de ficción que hay, que es un cuento. Rodrigo Fersán es el único que no quiso hacer periodismo y quiso hacer un relato de ficción, quiso hacer un cuento. Y es el único que está en color violeta porque es el único que decidió que él no quería hacer no ficción, él quería hacer ficción. Y los colores definían la estructura. Y luego, pues veis, sistematizábamos rutas de cómo relacionábamos las cosas por los colores, sin las palabras. O sea, huir del concepto tradicional porque acaba saliendo lo que tú dices. Principio, nudo y desenlace. De todas maneras, Godard decía eso, Godard es el mejor cineasta de la historia, y decía que toda película tiene principio, nudo y desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Entonces esa es la clave, que rompas todo. Vale, ¿he respondido? Bueno, pues creo que nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos. Nos echan, más bien, ¿no? Muchas gracias. No nos vamos, nos llevan.